¿Qué tal? Muy buenos días, qué bueno que nos está sintonizando. Saludamos también a don Fernando Tornero, Milton Partida en la producción. En los micrófonos, el titular de este espacio, Jorge Saldaña y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, buenos días. ¿Qué pasa, Betty? Mucho gusto, buenos días. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, te escucho un poquitito lejos, Jorge. Sí, un poquitito lejos, ahí sí estoy, pero ahorita me voy a arreglar. A ver si ahora ya se oye ahí. Sí. Hay más o menos, ¿no? Sí. Porque como siempre estamos como los equipos nuevos tienen especificaciones muy especiales y hay cambios electrónicos todos los días. Cuando llega un nuevo equipo tenemos problema. ¿Cómo la ves? Sí, más moderno, más tecnología. Más moderno, más tecnología, más complicación, más barullo, más entrada, más know-how. Fíjate que ya sé decir know-how. Ajá. ¿Qué hay de bueno? ¿Qué novedades? Oye, Jorge, pues hablar de este asunto del JJ, que bueno, hay que decir muchas cosas, pero comenzando por decirte que nuevamente entró en acción el Ministerio Público, el juez Loret de Mola, ¿no? Ya lo fue en el caso de Kalimba, ahora lo está haciendo en el caso de este señor, el JJ, y pues bueno, yo creo que a este juez, pues nada más le faltarían, insisto, los funcionarios federales que nos deben muchas respuestas que no sabemos, ¿no? Pues entre ellos al señor Orcasitas, que pues nada ha explicado a bien, ni lo hará del Seguro Social y de pues cuestiones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pero ¿cómo viste tú la entrevista, Jorge? Porque creo que de la actitud de la Barbie y de este señor, pues como que se reflejan muchas cosas de esta Estamos hablando lucha de cosas fallida. diferentes. Sí. Estamos hablando de producciones televisivas, sí, de producciones no cinematográficas, pero sí del compadre La Rosa, el compadre del Bosque, Raúl Araiza, Ebenezer. Estamos hablando de producciones televisivas. Estamos hablando de quienes han marcado la pauta que rige los destinos de la televisión actualmente, como era aquel detective que ponía la mano así, que ya se iba. Dice, mucho gusto, hasta luego, mi esposa tocaba el piano igual que usted. Y se daba la vuelta con su gabardina y se iba, y después, por cierto, me dijo usted que la maceta que estaba junto a su esposa pesaba mucho. Porque si pesaba mucho es que la tomó entre sus brazos. Era una idea así, ¿me entiendes? ¿Cómo se llamaba aquel detective que le faltaba un ojo con una gabardina? ¿No te acuerdas, Betty? No me acuerdo. No era Sérpico, Colombo. Colombo. Es que no era mucho de mi época, no fue mucho de mi época. Tampoco ofendas. Sí era. Bueno, entonces hace 20 años ya te acuerdas, ¿no? Pues sí. Bueno, te la paso, ¿eh? Colombo tenía la técnica especial que ahora adquiere y brilla extraordinariamente en la televisión. Como ves, estamos hablando de producciones televisivas. Sí. No estamos hablando ni de justicia, ni de paz, ni de nada. Estamos hablando de una performance, que quiere decir rendimiento, en español a reserva de otra cosa, de carácter televisivo. Sí. Y esa inquietud y dejarse llevar por la comprensión terrible y cerrar los ojos y decirle, no, pero aquí entre nos ya de cuates, a ver. Era calibre 38-40. Porque no es lo mismo 38 que 40, ¿no? Ni me vas a engañar, ¿no? Entonces, todo eso se aprende. La asociación de actores, en mi época, que la llevaba, López Tarso y todos aquellos, de la ANDA, premiaban actuaciones de esta naturaleza. Y hablando, porque lo que estoy hablando, estoy dibujando un panorama trágico, verdaderamente trágico de México. Sí. Yo me acuerdo cuando estaba en España que decían, con respeto a las personas que les vaya a molestar mi comentario, hoy el caudillo de España entrega en holocausto a la península ibérica, a España, la entrega al Sagrado Corazón de Jesús, día de fiesta nacional.
bien se puede hacer un paralelismo y decir lo mismo de México. México como un cordero, como el chivo expiatorio, como un cordero víctima, se entrega a la televisión. Sí, es cierto. Es decir, ¿qué es lo que tiene? Todo, TODA, no todo, toda la nación. La justicia que faltaba, ahora entra al hombre más capacitado para hacer justicia. Y lo digo en serio, porque así lo creen muchos. ¿Quién tiene el manejo de la voz? Pues aquel que sabe usar el micrófono. ¿Quién tiene la desfachatez para pararse ante un público? Pues aparte de mí y todos los demás, pues todos tenemos un grado altísimo de desfachatez para hacer las babosadas que hacemos. Yo yendo al teatro y otros haciendo la Suprema Corte de Justicia. Y por eso hay argucias. El temperamento histriónico del locutor que se convierte en anunciador, en sembrador de euforia, y luego, why not? No, pero yo quería decir, ¿por qué no? ¿Así se dice? Sí, why not? Why not? ¿Por qué no se va a convertir en el Genaro García Góngora Pimentel? Sí, pues de ahí. El otro señor, cosío, no me acuerdo cómo se llama, y el señor licenciado Báez de la Suprema Corte de Justicia. Chávez, ¿no? Chávez, y la señora Sáenz Cordero, que tan gratos recuerdos tengo de su padre. Ajá. Bueno, ¿por qué no convertirse en el Supremo juez, sí? En el juez supremo, ¿por qué no? Y obviamente con el dominio del micrófono, pues de acerca, ¿qué Sherlock Holmes, si es que así se dice? ¿Y qué otro juez ha habido, comandante Maigret? Creo que había uno en Francia que se llamaba comandante Maigret. Todos aquellos que son avesados, abusados y extraordinarios para hacer caer a alguien en la pregunta incisiva, ¿Sí? En el cuestionamiento dubitativo, en ganarse la confianza del criminal, claro, sí. De esta manera hacer lo que confiese. ¿La violaste o no? ¿Qué películas tan hermosas había en la gran literatura cinematográfica? No, bueno, en la cinematografía inglesa, cuando Charles Lawton, ahora sí te creo que no sabes de quién te hablo, para que veas, Bela Lugosi, Charles Lawton, y todos aquellos, George Raft, y todos aquellos que hacían pues el juicio, los jurados, ¿cómo se llamaba? Robert Taylor, o algo así, que era muy guapo, y Charles Lawton, que ya mencioné, que me encantaba cómo hacía, y todas aquellas grandes, hasta 10 hombres en cólera, que ya es más reciente, 40 años, y que es una gran cosa cinematográfica de los jurados, ¿verdad? Claro, de la jurisprudencia cinematográfica. Por eso. ¿Por qué no habría que hacerlo en México? Sí. ¿Verdad? Por eso ahora, con ese enjuiciamiento, los juicios populares, los jurados populares, habría que darle el premio a estos jóvenes jueces del premio del jurado popular televisivo. Why not? Ajá. Y entonces ese jurado popular televisivo pues hace que tengamos que se enriquezca la televisión con un motivo más de rating. Sí, es cierto. Por cierto, que de hoy en la mañana de las 5, porque yo tengo insomnio, pero al revés. Me acuesto y me duermo, pero luego me despierto. Ajá. Generalmente uno se acuesta y no duerme. Yo me acuesto, me duermo y luego me despierto. Así es que empiezo a ver noticias. Conté 9 veces el bar de la gente de Televisa, sí, ay, perdón por el lapsus. Digo, pero hay un bar donde se habla y lo repiten, y le vuelven a decir, y vuelven a decir, y vuelven a pasar las escenas. Vas a ver, de ahorita no se libra usted en unas 50 veces que hoy en el día le vuelvan a pasar el bar que se llama Barbar. Así como cosas trágicas. Como la mención del equipo América. Sí, no, pero por ejemplo la muerte de la señora de allá de Chihuahua,
pues cada vez que haya algo, que los jueces, que las arañas, que la Comisión de Derechos Humanos le vuelven a usted a pasar el crimen. Una de las repercusiones que nadie ha examinado es el hecho de que si como lo deseamos todos, esta guerra-lucha o lucha-guerra termina, nadie ha considerado el vacío tan grande que va a dejar en la televisión. Sí, porque la televisión no pierde espacios, cada día avanza más en ese camino, en ese sendero, llamémosle sendero que es más poético, en el sendero predestinado del destino que le marca apoderarse del país, no sé por qué lo pienso, pero incursionar en todas las áreas, si es corrida de toros, si es fútbol, si es la nominación. Hoy te digo que puse en esa cosa del Twitter. Sí. Twitter, que dice el locutor. No sé por qué pensé, pero saludo con mucho afecto al señor licenciado Beteta, que dice, bueno, y ahora siga con nosotros. Cambiamos de patrocinio. Dentro de unos minutos estará con nosotros el señor Añor Bebaños en su campaña para gobernador de Guerrero. Yo me quedé pensando como güey. Perdón, ¿qué quiso decir cuando dice cambiamos de patrocinio? ¿Fue un lapsus lingüe? Lapsus lingüe, que es una expresión latina que significa un error involuntario de su boca y su lengua, que en todo caso tendría que decir perdón por la confusión. El hecho de presentar la ideología salvadora, salvífica, de un candidato demócrata no es bajo un patrocinio, sino un noble deber patriótico de informar a la nación, de informar. Pero si aún esta información está patrocinada, la democracia en México me la paso no. La democracia en México pasa por el ninguneo total, porque ¿cómo puede ser posible que alguien diga que está patrocinando, pagando espacios para dar a conocer su filosofía salvífica, como ya digo, o salvadora? Porque la unión, la promesa de honestidad, el hacer la parótida, y yo creo que la parótida era no sé qué, pero no, ahora me dicen que la parótida es algo que va a generar muchos empleos allá en Guerrero. La parota, ¿no? ¿No es la parótida? No. La parótida son unas glándulas, ¿verdad? Sí. Bueno, lo que sea. Es la parota. Yo como ya no, si ahí me dicen, y ahora alguien te va a decir su ideología patrocinada, sí, cambiamos de patrocinio, esa filosofía ¿cómo te voy a decir? Me la parótida. Me la paso. Sí. Pero ¿cómo va a ser que en México, en un país demócrata, se pague para decir lo que pienso? Qué desvergüenza, ¿no? Qué desvergüenza, ¿no? Pues es una desvergüenza, porque aún, bueno, que las señoras de allá de la plaza, señor, le vendo estas lechugas, le vendo estas naranjas, son 12 centavos, bueno, deme usted 2 centavos, 10 centavos. Bueno, eso es algo de verdulera, de la verdulería. Pero que haya un mercado establecido y que con normalidad todo un funcionario de la televisión diga, cambiamos de patrocinio. Es decir, que anteriormente ya también había otro, ¿no? Sí, sí. Pero eso lo oí, no vayan ustedes a pensar, no dijo otra cosa. Dijo, espérense un momentito, vamos a cambiar de patrocinio, y el señor Rafael, quién sabe qué, Baños Añor, me da igual, yo los nombres no me acuerdo, candidato a gobernador de Guerrero, eso sí estoy seguro, que estará con nosotros, pero en su onda patrocinada. Como ves, nuestra democracia está por el piso del baño sucio. Bueno, esa es una.
Hay otras, adelante. Hay otras, Jorge. Hacemos una pausa y en un minuto regresamos. Estamos de regreso en este espacio. Números telefónicos 55187760, 01800-581-8248. Pues sí, Jorge, hay otras cosas. Y yo sí, pensando que es un asunto delicado y que no lo ve así la televisión, porque así como entrevista a estos personajes, pues entrevista a Calima, entrevista a políticos, en el mismo tono, en la misma altura del diálogo. Y yo sí quiero resaltar en todo esto, Jorge, que a mí, independientemente de todo, me llama mucho la atención tanto la actitud, te digo, de la Barbie observándolos como de este señor el JJ, porque en esta actitud de risa, de burla de la Barbie y en esta actitud cínica del JJ, que bueno, son parte de sus personalidades, pero también reflejan, Jorge, y yo creo que tú me corrijas si no lo ves así, pues este sentido de, pues bueno, sí, ya nos agarraron, pero ¿qué hay de todo lo demás que está elaborando el gobierno? Porque realmente están reflejando que hay una situación fallida, que esta lucha o guerra lucha, pues realmente, pues ya van como 5 brazos armados que detienen de cierto grupo delictivo, agarraron a 3 principales líderes desde no sé dónde, pero en realidad el problema principal que se ha generado en este país ya está desbordado. Y te lo digo porque ayer era una pregunta de Loret, de preguntarle, bueno, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue en tu vida? Pues a una pregunta tonta, obviamente una respuesta igual, ¿no? Le dice el JJ, pues ni modo que me vaya a convertir en policía federal. Es una situación de burla hacia la autoridad y ver en qué nivel estamos en esta lucha-guerra. Ahora, a lo mejor ya era. También, es decir, los está evidenciando, ¿no? Tanto la Barbie como el JJ están evidenciando esto, ¿no? Aquí lo que hay que ver es que la televisión no se ha dado cuenta, y esto es estrictamente sin ningún cotorreo, el hecho de que el darles un lugar protagónico a los que en sí son delincuentes, casi están haciendo la exaltación a la personalidad del delincuente. Sí. Yo no me acuerdo, es decir, todo el tiempo que me he pasado fuera de México, qué capaz. Nosotros, por ejemplo, Carlos es un hombre de temperamento, de criminalidad probada, torvo, terrible, que purga prisión perpetua en Francia. No sabemos cómo es. No sabemos cómo puso sus bombas, cómo mataba, cómo hacía. No lo sabemos. Bueno, te lo digo porque los 12 años que me pasé por allá, pues en esa época él fue aprisionado y tenemos obviamente los estudios, la personalidad, todo el recuento periodístico de él, pero no televisivo. Yo creo que habría que hacer la diferencia muy grande entre la presentación de un caso noticioso y la presentación de un programa de televisión que genera audiencia, que tiene otra connotación profundamente diferente a la de informar. Uh-huh. Y a mí que no me venga con el cuento de que al entrevistar y sacar la sonrisa de la Barbie, al escuchar el señor Matute o la Tuta o como se llame de allá, hablando con un diputado, pero hablando en el tono, en la actitud, lo que diga es lo de menos. La actitud del JJ es evidentemente mucho más ubicada que la del actor que lo entrevistaba, no sé quién, cómo se llamaba, pero en fin. Igual ayer el JJ con una actitud más ubicada que el que lo entrevistaba. Porque el hombre prisionero, uh-huh, que confronta una tragedia, que confronta no lo estoy compadeciendo, no vengan con no, que confronta una tragedia, un pasado delictivo, obviamente deberá tener una conciencia de lo que está hecho. El futuro nebuloso al que se confronta estará haciendo su
su Excel, es decir, su papel cuadriculado, para ver cómo le va a hacer para comprar la justicia que lo va a dejar salir de la prisión, como sucedió hace 10 años. No me acuerdo con quién. Sí. Y a ver cuánto le va a dar a las autoridades, desde la más jerarquizada hasta la menos jerarquizada. Bueno, es un hombre en conflicto. Sin embargo, el otro no. Sí. El otro es un actor que pugna por defender su territorio. Zoológicamente todo el mundo tiene su territorio. Caninamente sabemos lo que hace el perrito para Limantur, lo que hace para marcar su territorio. Entonces, el hecho de tener una entrevista de audiencia cuchileado por sus directores, puesto que obvio van a generar rating, y el rating es dinero. Entonces tiene que llevar un espectáculo muy bien preparado, máxime que acaban de pasar los Globos de Oro. Cinematográficamente tiene que tener muy bien hecho su sketch, su guión, su rol. Bueno, entonces, pero todo eso implica darle una jerarquía y luego si le dicen en la mañana, yo ya tenía ganas de conocer a Juan Jorge o Jorge Juan. Sí, yo también. Porque sí, lo que habían dicho ayer en la mañana es una persona fuerte, recia, mesurada, tranquila, que sabe lo que hace, que tiene cultura. Dijo, ay, con la mañana yo quiero ser su amigo. Sí, pues yo también. Bueno, tú por otras razones. Yo simplemente porque una persona fuerte, recia, mesurada, con personalidad, equilibrado, coño, pues qué bueno que tener un amigo así, ¿no? Sí, pero sí exaltaron su personalidad. Ah, claro que la exaltaron. Sí, y era la preparación para cuando llegue, en ese caso la televisión, se consolida como la gran productora y promotora de la personalidad de muchos de los hombres de delito. Entonces, pues a ver, los combatimos o no. ¿No sé el nombre? Sí, el amarillo. Ajá, sí. Simplemente que pasan de puntitas y como en ballet, sin decir que era, ay, pegué duro, no me enojé, nomás es que es mi costumbre. Que este cuate había sido un perseguidor de delincuentes y tenía un puesto muy jerarquizado y que es fundador de una agrupación delincuencial, pero que al mismo tiempo era perseguidor de delincuentes, como señor presidente Felipe Calderón Hinojosa. Ahí la llevamos o vamos triunfando, y muchos de los que han sido perseguidores se pasan al bando contrario. O la pregunta, plantémosla de otra manera. Entre las filas delincuenciales, ¿cuántos hemos infiltrado que sean fieles al gobierno? Sí. Por fin, ¿de qué bando son, no? ¿O con quién están? Ahí está el asunto. El problema se presenta difícil, ¿verdad, Betty? Sí, pero tienes razón, Jorge, porque imagínate, si en algún momento deciden terminar con esto, que lo dudo, pues obviamente se va a terminar el negocio de venta de armas, el negocio de, pues, la venta de droga, pero ¿y el negocio de la televisión? ¿Qué vamos a hacer ya sin estas espectaculares capturas? Ya nos estamos acostumbrando a que nos los presenten, ¿no? A saber dónde vive, qué hizo, cómo era su vida, si tenía una novia colombiana, si tenía esto y el otro. Nos están acostumbrando a eso y pues yo creo que la televisión no se va a poder permitir quedarse sin esa fuente pues de rating, ¿no? Y qué van a hacer también las miles de familias que pues bueno las han atentado contra sus hijos, sus tíos, qué sé yo, sus esposos, y que ahora van a tener que lidiar con un daño psicológico tremendo. ¿Qué vamos a hacer con todo eso? Es un problema grave, ¿no te parece? Sí. Está difícil. Bueno, ayer, por ejemplo, se dijo la cantidad demencial de millones de pesos que se van a invertir en las elecciones. Pero una cantidad terrible. Yo nada más oía y decía yo, qué barbaridad. Es un dinero que no se integra en la economía. ¿Por qué no se integra en la economía? Porque
primero de cuentas, yo creo que más del 50% de los cientos de millones de pesos que va a haber, o de las decenas de millones de pesos, no sé cuánto, pues debe ser como unos 1.500 o 2.500 millones de pesos para las elecciones. Ese dinero, más del 50% va a las diferentes cadenas, a las múltiples cadenas de televisión que hay. No sé, 10, 20 o 30, 40 cadenas de televisión, como todo país que se precia de ser un país demócrata y de libertad de expresión, debe haber 30 empresas televisivas en el país. Pues se divide ese dinero y se va para las televisiones diferentes, tripolio, cuatripolio, quintupolio o duopolio, no, pero duopolio serían dos, ¿verdad? Entonces, multipolio, a las muchas cadenas de televisión que hay. Se va ese dinero, se va mucha lana. Pero ese dinero no se integra totalmente en la economía. Y todo el que después escamotean entre los de los diferentes partidos, todos, y que ahí más o menos se va mermando todo y que ya llega un cartelón a banderilla o una barda pintada. Y miles y miles de anuncios radiofónicos y televisivos que son el canto más extraordinario a la mentira, a la falsedad y a la impudicia. Es dinero tirado. Sí, efectivamente, se logra sacar, como dicen ellos, a un candidato. Pero ese es el abono para futuras fuentes de corrupción. Porque todo lo invertido hoy hay que sacarlo mañana, ¿o no? Sí. Entonces no me digan que se quiere acabar con la corrupción, porque el hacer campañas de esa naturaleza es preparar la tierra para la corrupción del futuro, obvio. Entonces sigue la, como dicen en mi rancho, sigue la mata. La mata dando. Sigue la mata dando. Y no precisamente... No, que coño no va a dar frutos, nada. Bueno. Pues parece que las cosas no van a cambiar, entonces. Y entonces, el día que dicen, va a haber tantos miles de millones de pesos, eso es lo que a mí me late. Sí. Que no hay ni un periodista que diga, bueno, es que tienen una junta secreta en Nazarit, todas las cadenas de televisión, las muchas cadenas de televisión que hay, y el presidente Felipe Calderón. Pero los Pinos dijeron algo. Ahorita justamente voy a ver si hubo algún comunicado de los Pinos, porque los Pinos hasta cuando van con un periodista mediocre como los Tiburones Rojos de Puebla, o de dónde son los Tiburones de Tabasco, de Veracruz, los escualos, sí, los escualos de tierra adentro. Entonces, hasta cuando sacan eso, y el presidente de la República se entrevistó con los halcones de banderilla, y el presidente se entrevistó con los escualos del Zacatepec, bueno, y ahora que hay una junta en la cumbre, no dicen nada. ¿Que no hay periodistas? Pues estaban ocupados con... No, pero pues ellos tienen cámaras y todo. Nosotros porque no tenemos equipo, ¿verdad? Bueno, adelante, por favor. Una pausa, regreso. Estamos de regreso, gracias por sus mensajes vía celular al 30-500. Y pues mientras todo esto sucede, Jorge, la captura del JJ, los 10 años del Chapo, pues ¿qué estará pasando? Que quizá nos quieran ocultar más inflación, más aumento de precios, pues es todo en realidad, ¿no? Sí. Fíjate que periodísticamente y entre todos los hombres del gremio, los avesados y profundos periodistas de México, dicen y tienen la conciencia muy concreta de que una noticia mata a otra. Es decir, pero estamos hablando de un área intangible que es la espiritualidad que puede tener una noticia. Es decir, el hecho de saber las cosas y que hay prioridades y jerarquías en el conocimiento de eso. Pero los 500 millones que se robaron, esos no se borran.
Los muertos que lamentablemente sufrió la familia X, esos no reviven. Las acciones perversas de un funcionario que pidió dinero y que eso no se invirtió en un hospital, eso lesiona. La noticia en sí forma parte de la cultura general de un pueblo. Un pueblo inculto obviamente tiene una información deteriorada y deteriorante. Me imagino. La puritita lógica lo indica. Es decir, si somos un pueblo de cultura trivial quiere decir intrascendente, entonces vamos a buscar que el candidato a dirigir el partido más importante del país nos haga conocer en un programa que le gusta bailar el mariachi loco. Porque estamos atendiendo a los requerimientos de la incultura generalizada en un 60 o 70% de la población, y él hace con sus contrapaches y compinches publicidad patrocinada para caerle bien a esa gente. Está vendiendo. Pero mientras la democracia en México tenga este mecanismo que tienen las empresas mercantiles, publicitarias, encuestadoras, de rating, mientras la democracia en México esté, ¿cómo te diré yo?, tutoreada, manipulada por el rating, no vamos a tener democracia. La democracia, evidentemente, según dice mi cuate Chomsky, Saramago, Galeano y otros Sartoris y otros cuates que dicen, mientras no haya una cultura en el pueblo verdadera y auténtica, la democracia va a ser presa fácil de la corrupción. A mayor incultura, obviamente mayor corrupción, porque van a llegar al poder gente cuya finalidad no es precisamente la democracia. Fíjate que al principio de una de mis saladas ideas era decir y recomendar, algunos de ustedes lo recordarán, que hubiese en México la Secretaría de Combate a la Corrupción. Habida cuenta de que le busquen para donde le busquen, a la base de algún problema que tengamos, braceros, trabajo, abuso de las instituciones, por ejemplo, Aeroméxico, Multipac, todas las instituciones que abusan de la gente, a la base de todo eso está la corrupción. Dímelo si no. Sí. 3 empleados de Aeroméxico que pasan 1 tonelada de cocaína a España, y uno de esos empleados era un dirigente sindical, o pretendía serlo. Sí. Con la bendición de sus compañeros y de la empresa, obvio. Y si se descuidan tantito y no le caen en esa ocasión, hubiese un dirigente sindical dedicado al trasiego y transporte de productos prohibidos. Bueno, corrupción. A donde le busques, la corrupción está presente en cualquier problema del país. Entonces yo decía, y lo dije aquí, no me acuerdo con qué ocasión, que habría que poner la Secretaría del Combate a la Corrupción. Ya existe. Es una dama quien la dirige, pero no aquí, en Bolivia. Es la Secretaría de la Transparencia y la Corrupción, o Combate a la Corrupción. Es una dama la que lo hace y me da muchísimo gusto que se acepten las Evo propuestas Morales haya, en Bolivia. No, supongo que la había, yo ni lo sabía ni tenía por qué saberlo. Pero para que vean ustedes como nuestro programa no está tan desvencijado ideológicamente hablando. Y entonces lo que sí es bastante probable quiere decir comprobable,
Probable para mí quiere decir se puede verificar que en la base, en el origen, en la etiología, como decía el doctor Castellanos, la etiología de tu enfermedad, ¿sí? ¿De dónde proviene lo que tienes? Bueno, que a la etiología de los problemas de México está la corrupción. Pero nunca lo dicen los políticos. Se los voy a reclamar. Y los veo. Los voy a ver. Bueno, adelante. Pues así están las cosas, Jorge, en un país hundido en la corrupción y hundido en la violencia y hundido en no sabemos cuántas cosas más. Y pues también, fíjate, durante esta semana, y tiene que ver con lo mismo, con la cuestión de corrupción, me llama mucho la atención que los jueces de Chihuahua, que dieron la sentencia absolutoria a este criminal homicida de Rubí Freire, pues están diciendo que ellos no tienen la culpa, que ellos pues no tienen la culpa de la muerte ni de ella ni de la mamá de Rubí Freire, que simplemente pues que el Ministerio Público no aportó las pruebas suficientes y contundentes, y que pues ellos están basados en el expediente, pero no en... Sí, pero aquí yo no ni les creo. Primero, no. Pero mucho menos los exculpo. Porque ustedes me están hablando de que un juez es una mula, en el sentido asémila de la palabra. ¿Qué hacen para que uno de estos bellos y nobles animales no pajaríe y no ande volteando? Sí. Le ponen un tapojo, ahí sí está bien dicho, del lado derecho, y otro tapojo del lado izquierdo. ¿Tapojo o tapujo? Tapujo, ¿no? Tapa ojo, tapojo. Ahora hay que buscar el diccionario. Bueno, le ponen como una pared del lado derecho y del lado izquierdo. Entonces la mula dice, voy de frente y no me quito. Sí. Un juez no es eso. Sí. Yo condeno al juez de Jalapa, que hizo lo siguiente, que es el mismo caso, bueno, no de las mismas repercusiones, pero a ver, le traen una señora. ¿Qué hacía esta señora, este sujeto? Yo leo aquí, cortó orquídeas. Está prohibido por la Segarpa, o sea, lo que sabe usted, porque es un crimen ecológico, son especies protegidas, ¿está bien? Y llevaba unos costales de tierra y no tenía permiso, y la tierra está bajo el capítulo tanto que habla de que no se puede sacar tierra si no tienes un permiso por las leyes de la minería, digamos. Y como no tenía permiso de minera, y como no tenía permiso para cortar unos tenchos, que el tencho es una orquídea corriente, o parece orquídea, que digamos que es una planta parásita, y da flor. Total, la señora quería hacer esto, puesto que el marido la abandonó hace tiempo, y tenía 3 niños. De Cozautlán a Jalapa, que son 30 o 40 kilómetros, llevaba en su camión su costal de tierra y su canasta con 4 o 5 tenchos. Pensaba sacar 30 pesos. Es decir, iba a vender todo en 30 pesos. 5 del camión o 10 del camión, le quedaban 20 pesos para llevar de comer a su casa. El juez recibe el oficio, mujer dedicada, femenina de 45 años, descalza, que vende materia prohibida en el mercado Jáuregui de la ciudad. Ahí están las integración de pruebas, ¿no? Sí, ahí está la integración de pruebas. Lee el juez, sí, le echa una mirada a la señora, indígena, le retaca 15,000 pesos de multa y cárcel. Porque el oficio decía que había cortado orquídeas, prohibido, y había traído tierra a vender, y se acabó. Ese juez aplicó la justicia. Para mí, no. Ese juez es
un enfermo mental perverso y mala leche, dictador y opresor total, que no aplicó más que agregó a una injusticia social la suya. La suya quiere decir la injusticia de él. Eso no es un juez. Ese es un verdugo torvo. ¿Me entiendes? Yo creo, a reserva de que se lo preguntemos a alguien que sí sabe de esto, que es el doctor Carranca. Ajá. Sí, sería bueno porque... Y que es impensable. Oye... Sí, porque estos jueces de Chihuahua... Dicen los jueces estos, sí. Perdóname, Betty. Sí, sí. Dicen, no, es que se lo dijo un policía. Sí, son testimonios de oídas. Es de su grupo, de su gremio. Exacto, tienes que creer en él. ¿O no creen? ¿O no crees en los policías? Digo, pues hay que preguntarle, sí. Que un juez no tiene la posibilidad de decir para clarificar, para expulgar un poco la tendencia, el origen, las características en un juicio oral. Quiero volver a oír esta declaración. O quiero que él... No dicen nada. Se la pasan argumentando el derecho que tiene. Exacto. A dar su veredicto, pero no ponen ejemplos de decir, este individuo que tiene una conducta excepcional, que ha sacado 10 en la escuela, que es un buen hijo, trabajador, ¿cómo va a ser el criminal? Lleva una conducta pública llena de honestidad, de tranquilidad. ¿Es así, queridos jueces? No. Es justamente lo contrario. Y examínenlo. Sí. Los antecedentes indican que bien pudo ser. Que haya sido o no haya sido es otro boleto. Pero que, ahora, si la confesión de él no la creen ustedes, entonces hay que clarificarla. Sí, cuando el río, hay un viejo proverbio justiciero que dice, cuando el río lleva, suena es porque y hay la idea de una confesión propia, ¿por qué no investigar a fondo esa confesión? Ninguno de los tres jueces, fíjate que digo jueces, ha dicho, perdonen ustedes, nosotros para clarificarlo todo, podemos constatar que la conducta de este hombre es irreprochable. 1, 2, que no es cierto que haya confesado nada. Sí. Sí. Y cuando ante nosotros declaró, si es que pueden declarar, porque también la justicia le ronca, la declaración verificamos que decía la verdad. Se le aplicó el suero de la verdad, la madre esa que le ponen aquí para la verdad, y no mintió, y por tanto tenemos serias dudas y se le exculpa. Eso no lo han dicho. Adelante. Una pausa, Jorge, regresamos. Estamos de vuelta en este espacio. Adelante, Jorge. Muy bien, ¿alguna otra cosa que debamos comentar, mi querida Betty? Pues no, algún otro tema que tú tengas, Jorge. Tenemos llamadas también. A ver, dime las llamadas. Fíjate, me da mucho gusto la familia Gómez Pereira. Dice, los saludamos en espera de que el periodismo retome las bases esenciales de informar, así como en su programa lo han hecho ustedes. Pues gracias. ¿No? Yo le agradezco mucho, pero nosotros en realidad somos unos críticos del periodismo, habida cuenta de que en crítico también involucra la evaluación de lo positivo y lo condenable. Bueno, que en realidad quiero pensar y me hago el propósito de que cuando haya cosas muy positivas las digamos, ¿verdad? Sí. Cuando no haya, pues no. Como el filósofo de Güemes, sí. Haya sido como haya sido. No, pero pues también cosas que son evidentes y de lógica, como es la situación de estos jueces, ¿no te parece, Jorge? O sea, no sí, tenemos que decirlo. Adelante. Jesús Alfredo Gómez Cabrera dice, Peña Nieto, señor Saldaña, sigue vendiendo nuestras tierras comunales a los integrantes de Antorcha Campesina. Ojalá que comente algo. Ramiro Sánchez de Ciudad Neza, la noticia del JJ tapó otra noticia muy importante, que el gobierno no quiere que se entere el pueblo, el préstamo del Fondo Monetario Internacional de $30,000 millones. La nada. Dice, ya van con 3 préstamos a Calderón, al rato ese dinero aparecerá en la cuenta de alguien en las Islas Caimán. Pues sí, ¿no? El 10% que yo conocí, no me acuerdo por qué,
al representante de las Islas Caimán en México, dice yo, pero no es posible. Ah, ya sé por qué, porque un banco decía, oye, tienes una cuenta en dólares, usted iba a ir a Estados Unidos, y le decía al banco, cámbiame y yo te digo, pónmelo en dólares y yo te digo cuándo me lo des. Dice, oiga, usted ya tiene usted $800,000, 800 o 900 o $1,000, algo así. ¿Se lo podemos poner en una cuenta en Islas Caimán? Ah, no, te llegaba una carta. Este banco tiene la posibilidad de poner el dinero fuera de México sin que usted lo acepte o no. Y entonces estaba, cuando yo digo, deme mi lana, dice, ya me voy. Dice, pero está en Islas Caimán, tienes que esperar 3-4 días, creo. ¿Y cuánto me dan en Islas Caimán? ¿Cuánto me ganó de rédito en estos 6 meses? Creo era algo así. El .05. Menos, digo, era, no sé, menos de una unidad, menos de $1, pues. ¿Y sabes cuánto cobraba el banco? Sí. Porque eso pagaban en Islas Caimán, el 10. Se quedaba con el 9% el banco. Se llamaba Vital. Ya creo que se dieron cuenta de eso y lo deben haber quitado, obviamente, con un espíritu de justicia. Y son los mismos, era HBC o lo que sea. Bueno, yo te digo de Vital. Sí. Y entonces ellos le pagaban al cliente menos del 0.5% y ellos cobraban, puesto que estaba allá, el 10. Adelante. También Norma Sosa de Tlalpan dice, ahora nos dice Gustavo Madero que lo que pasa en el país es cuestión de actitud. ¿Hasta dónde llegará la majadería panista, señor Saldaña? No, el majadería ya es despachatez, ¿no? Es decir, como que uno descubre de vez en cuando que hay una pequeña sonrisita después de las declaraciones, como que tuerce tantito la boca, como la canción de Roberto Kenny en 1950, y tenía su pitito el tren de la indiferencia. Era un trío muy vistoso de mi patrón Roberto Kenny y Herminio Kenny, no me acuerdo quién más, y uno de sus versos decía, y tenía su pitito el tren de la indiferencia, así tras de una declaración como que pita tantito el trenecito de, no, hombre, yo estoy viendo por ti, hombre, fíjate. Bueno, adelante. Jorge, ya es hora del notipoema. Notipoema, entonces ahorita lo vamos a decir con mucho gusto, se explica por sí mismo. Sobre las campañas que se avecinan, ¿no? En una catarata de marañas, el corazón del pueblo desfallece y lleno de temor se desvanece ante el fragor total de las campañas. Hay nuevos patrocinios y promesas de unión, de paz, de luz y de futuro, de noblezas que ofrecen un seguro solo para sus prósperas empresas. Grita la población, pide socorro, queremos escoger, pero tranquilos, sin capital, sin banco, sin ahorros, mis caminos inhóspitos recorro, quiero vivir en soledad mi asilo, estamos de campaña hasta el gorro. Sí. No sé si refleje un poco, está un poco el sentido figurado, desde luego. Ah, sí. Oye, pues ahora con la captura de este señor, hasta las campañas pasaron a segundo plano, ¿verdad? A lo mejor es por eso, ¿verdad? Porque a nadie le hace gracia el decir, uy, fíjate qué bueno que ya comienza. Bueno, voy a decir, como un mexicano que acaba de llegar, qué bueno que acabo de llegar del extranjero, me fui 20 años, ya regreso y veo a la plena democracia las hermosísimas campañas y un candidato proponiendo la salvación de la tierra, otro pregonándose como el Mesías del empleo, otro más que quiere la salud. Qué hermoso ver a un pueblo en plena campaña, con sus diversos partidos y divergencias especiales, cada quien llevando, pues, ¿qué diríamos? El mensaje de su filosofía, la cultura extraordinaria de su historia. Viva nuestro país, qué bonito, qué agradable, ¿verdad?
En Brasil será, ¿no? Ay, ya dijo el presidente que los brasileños siempre hablan bien de Brasil, porque nosotros también. Ya nos vamos, Jorge, muchísimas gracias. Hasta mañana. Tuyo es mi vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven.